¿Y si te dijera que el hombre más sabio de toda la historia no solo hablaba con Dios, sino también con los demonios? ¿Y si lo que siempre te enseñaron sobre el rey Salomón fuera apenas una parte de la verdad, la parte aceptable, la parte que se podía predicar en los templos, pero que existe otra, borrada, tan oscura como fascinante? La Biblia nos dice que Salomón pidió a Dios sabiduría y que recibió riquezas y gloria como ningún otro rey en la tierra. Pero lo que no suele contarse es que junto a esa sabiduría vino un objeto prohibido, un anillo que no pertenecía al mundo humano, un sello celestial, entregado por el arcángel Miguel, capaz de someter a las fuerzas invisibles del mal. Ese anillo, conocido en antiguas tradiciones como el sello de Salomón, no era un simple adorno de rey, era la llave que abría puertas que los hombres jamás deberían cruzar. Con él, Salomón no solo gobernaba sobre pueblos y naciones, sino también sobre entidades caídas, espíritus que habían vagado desde tiempos anteriores al diluvio, demonios que se ocultaban en las sombras del desierto y en los abismos del mar. Su poder no era simbólico con aquel anillo. El rey podía llamarlos por su nombre, interrogarlos y obligarlos a obedecer. Los textos canónicos callan, pero los manuscritos apócrifos, los tratados gnósticos y las leyendas que se susurraban en las madrugadas de Jerusalén narran otra historia. Hablan de cómo Salomón usaba este poder para levantar el templo de Yahvé. No fueron solo los artesanos y albañiles quienes movieron las enormes piedras, sino también manos invisibles, legiones enteras de demonios encadenados por la fuerza del anillo. Ellos transportaban columnas, abrían cavernas, excavaban túneles secretos bajo la ciudad santa. Lo hacían con furia, con odio, pero sin poder resistirse. El anillo brillaba y la orden era inquebrantable. Imagina por un instante la escena en Jerusalén, al amanecer, las calles llenas de polvo, los obreros observando cómo bloques imposibles de mover se desplazaban como si flotaran, mientras a su alrededor soplaba un viento gélido, extraño como si viniera de otro mundo. ¿Qué habrán pensado los hombres al ver que su rey tenía un poder que no provenía de ejércitos, sino de dominios invisibles? ¿Cuántos sospecharon que la gloria de aquel templo estaba siendo erigida con manos que no pertenecían a este mundo? Algunos escribas del desierto lo registraron, aunque sus palabras fueron condenadas al silencio. En el Testamento de Salomón, un texto prohibido, se cuenta cómo demonios de todas las formas eran traídos ante él, uno con alas ennegrecidas, otro con rostro de león y cuerpo de hombre, otro con voces múltiples que hablaban desde un mismo cuerpo. Salomón los interrogaba, conocía sus secretos y luego los encadenaba para trabajar en sus proyectos. El anillo brillaba como fuego y ellos quedaban sometidos. ¿Era esto sabiduría divina o la más peligrosa de las tentaciones? La tradición hebrea hablaba de Salomón como un rey ungido, pero la tradición esotérica lo describía también como un mago supremo, alguien que se movía entre lo sagrado y lo prohibido. Y esa es la pregunta que resuena hasta hoy. ¿Dónde está la línea entre la sabiduría que viene de Dios y el poder que seduce desde las sombras? Dicen que el arcángel Miguel entregó ese anillo por mandato divino, como un instrumento para que Salomón mantuviera a raya a los espíritus rebeldes que perturbaban la tierra. Pero también hay quienes aseguran que el mismo anillo, con el paso del tiempo, se convirtió en una carga demasiado pesada, porque ningún hombre, por más sabio que sea, puede jugar con fuego eterno sin quemarse. Detente un instante. ¿Qué habrías hecho tú si en tu mano reposara un objeto capaz de someter a las legiones del infierno? ¿Usarlo para la gloria de Dios o para levantar tu propio reino, propia fama, tu propia grandeza? Es aquí donde comienza la verdadera tensión en la vida del rey Salomón, entre la voz que venía del cielo y los murmullos que se alzaban desde las profundidades. Y este es apenas el comienzo de una historia que la mayoría de las iglesias jamás se atreve a contar. Quédate con nosotros porque lo que descubrirás sobre el anillo de Salomón, sobre cómo controlaba a los demonios y sobre cómo este poder marcó el inicio de su caída, podría cambiar para siempre la manera en que ves la Biblia. Lo que viene es aún más perturbador. El anillo, aquel misterioso objeto que transformó al rey Salomón en un soberano, no solo de hombres, sino también de criaturas invisibles. Según los escritos apócrifos, no era un simple círculo de oro. Tenía grabado un sello, un símbolo que, según la tradición, era la estrella de 6 puntas,
lo que hoy conocemos como el hexagrama, pero que en su tiempo era un signo de dominio espiritual. Brillaba con un fulgor que no provenía del sol ni de las lámparas del templo, sino de una energía que parecía latir en su interior, como si una parte del cielo y del infierno estuviera atrapada en aquella joya. El relato cuenta que fue el arcángel Miguel quien entregó este anillo por mandato de Dios. La razón era clara: los demonios se multiplicaban, atormentaban a los hombres, poseían sus cuerpos y perturbaban la creación. El Eterno no permitiría que su templo, la morada donde su nombre sería invocado, se levantara con impureza. Por eso, Miguel descendió y en un acto solemne entregó el anillo a Salomón, con la advertencia de que debía usarlo con prudencia, como un juez que pone orden, no como un tirano que se embriaga de poder. Pero, ¿puede un hombre resistirse a probar la magnitud de un poder así? La primera vez que Salomón lo usó, según el testamento de Salomón, no fue para levantar piedras, sino para encadenar a un demonio llamado Ornias. Este espíritu devoraba la fuerza de un joven y lo debilitaba día tras día. Salomón invocó al demonio con el sello, y Ornias apareció con un rugido que estremeció las paredes del palacio. El rey le preguntó quién era y qué poder tenía. El demonio confesó que robaba la vitalidad de los hombres para alimentar a su propio amo en las tinieblas. Entonces, Salomón lo obligó a obedecer y lo puso bajo su servicio. Así comenzó una larga serie de interrogatorios. Uno por uno, los demonios eran convocados, sus secretos revelados, sus nombres escritos en pergaminos ocultos. Había demonios del aire que soplaban vientos destructores, demonios del mar que agitaban tormentas, demonios de la enfermedad que traían fiebres y locura, y demonios de la noche que visitaban a los hombres en sus sueños para sembrar miedo. Todos, bajo el anillo, tuvieron que someterse. Imagina el poder de conocer el nombre de cada uno. En el mundo antiguo, saber un nombre era poseer autoridad sobre aquello que nombrabas. Salomón los miraba a los ojos y los llamaba por lo que eran, y ellos, criaturas orgullosas, caían de rodillas, encadenados por un sello que no podían romper. Con el tiempo, Salomón los organizó en legiones. Algunos cargaban piedras enormes, otros abrían túneles, otros tallaban metales preciosos para adornar el templo. Los hombres veían que la obra avanzaba de una manera inexplicable, y aunque sospechaban, guardaban silencio. ¿Cómo criticar a un rey cuya sabiduría era incomparable, cuyo poder superaba al de todos los ejércitos? Jerusalén se convirtió en un lugar donde lo visible y lo invisible trabajaban juntos, pero no por elección, sino por sometimiento. Y aquí surge la pregunta inquietante: ¿era esto realmente parte del plan divino? ¿O Salomón había empezado a cruzar una línea peligrosa? El anillo había sido entregado para contener al mal, pero en lugar de sellarlo, el rey lo usaba como herramienta de construcción, como instrumento de gloria. La frontera entre la obediencia a Dios y la ambición personal comenzaba a desdibujarse. Algunos sacerdotes murmuraban en secreto, preocupados de que la presencia de espíritus caídos en las obras del templo contaminara lo sagrado. Pero Salomón, con la voz firme de quien tiene sabiduría superior, respondía que todo estaba bajo control. Y al menos por un tiempo lo estuvo. Se dice que en los pasillos del palacio de noche se escuchaban voces que no eran humanas. Algunos sirvientes juraban haber visto sombras cruzando los patios cuando la luna estaba alta. Otros afirmaban que un frío sobrenatural recorría los muros. Pero todo esto era silenciado, porque el rey tenía la última palabra, y nadie se atrevía a desafiarlo. El poder del anillo no solo sometía a los demonios, también le daba a Salomón un aura que hipnotizaba a quienes lo rodeaban. Sus súbditos lo obedecían con devoción, sus jueces temblaban ante su mirada. Era como si la sabiduría que había pedido a Dios se hubiera mezclado con un magnetismo extraño que iba más allá de lo humano. Y ese magnetismo lo hacía irresistible también para las naciones extranjeras, cuyos reyes y reinas venían a escuchar su sabiduría y a ofrecerle riquezas. Pero mientras más crecía su fama, más se fortalecía el vínculo con el anillo. El mismo objeto que había comenzado como un don divino se estaba transformando en un símbolo de poder absoluto. Y la historia nos enseña que cuando un hombre toca lo absoluto, inevitablemente empieza a caer en el orgullo. Detrás de cada bloque de piedra colocado, de cada columna levantada,
había una verdad oculta. No solo los obreros de Jerusalén trabajaban, sino también criaturas que el resto del pueblo jamás vería. Y esa dualidad fue la semilla de lo que vendría después. Quédate con nosotros, porque en lo que sigue descubrirás cómo Salomón no solo interrogaba a estos demonios, sino que llegó a hacer pactos temporales con algunos, arrancándoles sus secretos más profundos. Lo que parecía gloria divina comenzaba a teñirse de oscuridad, y lo que viene a continuación podría hacerte preguntar: ¿fue realmente Salomón un rey bendecido, o un hombre que caminó demasiado cerca de las tinieblas? La obra del templo avanzaba, y con ella crecía el misterio. Desde lejos, Jerusalén parecía un hervidero de hombres y herramientas, pero los más cercanos sabían que no todas las manos eran humanas. Cada bloque de piedra pulida, cada columna que se elevaba hacia el cielo, estaba marcado por una fuerza que no podía explicarse con lógica. En los relatos prohibidos, se menciona que Salomón dividió a los demonios en grupos, asignando a cada uno una tarea específica, como un rey que distribuye funciones entre sus ejércitos. Uno de los más temidos fue Asmodeo, espíritu de la lujuria y la destrucción. Salomón lo obligó a tallar la piedra con precisión inigualable, y se dice que muchas de las decoraciones del templo, las figuras que parecían moverse bajo la luz del sol, llevaban el toque de este ser rebelde. Otro, con alas como de murciélago y voz de trueno, fue encadenado para cargar columnas que ni 100 hombres juntos habrían podido mover. Había demonios de fuego que endurecían los ladrillos, demonios del agua que cavaban los cimientos, y demonios de la oscuridad que abrían pasajes secretos bajo la ciudad. El testamento de Salomón cuenta que cada espíritu era interrogado antes de ser enviado a la obra. El rey, con el anillo en la mano, les exigía que revelaran su nombre, su poder y la manera de ser vencidos. Así, no solo los sometía, sino que también registraba su esencia en escritos ocultos. Era un conocimiento peligroso, un catálogo de lo prohibido, donde quedaban al descubierto las debilidades de fuerzas ancestrales. Con cada interrogatorio, el rey se acercaba más a un saber que ni siquiera los sacerdotes se atrevían a tocar. Imagina el silencio de una noche en Jerusalén, roto por los rugidos de demonios invisibles, arrastrando bloques de piedra. Los guardias temblaban, los sirvientes murmuraban plegarias, pero ninguno se atrevía a levantar la voz contra lo que veía, porque lo que presenciaban no era un acto de brujería vulgar, sino el mandato de un rey que aún llevaba el título de ungido del Señor. Esa paradoja, lo divino mezclado con lo infernal, era el aire que se respiraba en la construcción del templo. Los escribas posteriores se debatieron entre dos visiones. Unos afirmaban que Salomón había recibido una gracia única de Dios para someter a los espíritus y utilizarlos para su gloria. Otros, en cambio, aseguraban que ese poder lo llevó demasiado cerca del abismo, que en su orgullo había comenzado a saborear un poder que no le correspondía. La línea era delgada, casi invisible, y quizás el propio Salomón ya no distinguía si el anillo seguía siendo un don o una condena. Hay quienes dicen que el templo, con toda su magnificencia, guardaba en sus cimientos la huella de estas criaturas, que los túneles secretos y las cámaras ocultas que hasta hoy intrigan a los arqueólogos fueron excavados por manos que nunca pertenecieron a hombres, y que parte del silencio en torno a su verdadera construcción se debe a este origen prohibido. El pueblo, mientras tanto, veneraba al rey. Su sabiduría seguía trayendo visitantes de reinos lejanos. La reina de Saba llegó a arrodillarse ante él, asombrada por la riqueza y la inteligencia de Salomón. Pero detrás del esplendor, en los corredores donde el anillo brillaba bajo la luz de las lámparas, se gestaba un secreto: el conocimiento íntimo del mal, la familiaridad con las sombras, porque quien interroga a los demonios día tras día termina escuchando su voz, incluso en sueños. Y aquí surge una reflexión inquietante. ¿Acaso Salomón, al aprender tanto de estas criaturas, no se fue volviendo cada vez más parecido a ellas en pensamiento? Los demonios le revelaban fórmulas, secretos de las estrellas, misterios de la medicina y de la magia. Lo hacían porque estaban obligados, pero la información entraba en la mente del rey como fuego, y aunque él era sabio, ningún hombre es incorruptible cuando se acerca demasiado a la oscuridad. Algunos pasajes sugieren que en la intimidad, Salomón comenzó a experimentar con lo que aprendía, mezclando la sabiduría divina con conocimientos que no venían de Dios. Esa mezcla lo hizo más poderoso, pero también más vulnerable, porque un hombre que intenta caminar entre dos mundos siempre termina
desgarrado por dentro. El anillo brillaba como nunca, y los demonios obedecían. Pero había noches en que Salomón lo miraba en silencio, preguntándose si aquel poder realmente seguía siendo un regalo de los cielos, o si era ya una cadena que lo ataba a las tinieblas. Tal vez él mismo no sabía la respuesta, y es en este punto donde la historia comienza a oscurecerse aún más. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es el comienzo de la decadencia. Cuando el mismo rey que había sometido a los demonios empezó a dejarse seducir por voces humanas, voces de mujeres extranjeras que trajeron dioses ajenos a Jerusalén, lo que parecía gloria eterna estaba a punto de transformarse en ruina espiritual. El reinado de Salomón había alcanzado un esplendor que ningún otro rey de Israel conoció jamás. El templo se levantaba majestuoso, las riquezas fluían de todas partes del mundo, y las naciones extranjeras se postraban ante su sabiduría. Pero detrás de ese brillo comenzaba a tejerse una red de sombras que lentamente envolvería al rey más sabio de la historia. El mismo corazón que había pedido sabiduría a Dios empezó a desviarse hacia caminos extraños. El anillo, con el que había dominado legiones de demonios, seguía brillando en su mano, pero ya no era solo un instrumento de contención del mal, sino también un símbolo de orgullo. Y a ese orgullo se sumaron las mujeres, centenares de ellas, que llegaron desde tierras lejanas, trayendo consigo sus dioses, sus rituales y sus encantamientos. 700 esposas y 300 concubinas convivían en su palacio. No eran simples compañeras, muchas de ellas eran hijas de reyes extranjeros, alianzas políticas que fortalecían su dominio. Pero con ellas llegaron los altares a Astarte, a Milcom, a Moloch y a otros nombres prohibidos. Lo que antes se había edificado con manos sometidas por el anillo, comenzó a contaminarse con sacrificios extraños, con humo que no subía al cielo de Yahvé, sino a ídolos de piedra. La contradicción era insoportable. El hombre que había recibido de Dios sabiduría incomparable ahora se inclinaba en silencio ante divinidades que no conocían la luz. El que había interrogado a demonios y descubierto sus trampas, ahora abría su corazón a diosas extranjeras, dejando que sus murmuraciones lo sedujeran. ¿Cómo pudo ocurrir? Quizás porque quien convive con la oscuridad, aunque sea para dominarla, termina acostumbrándose a su voz. Algunos relatos antiguos aseguran que muchas de esas mujeres extranjeras se fascinaban con el anillo. Lo miraban brillar en la mano de Salomón y le pedían que lo usara no para el templo de Dios, sino para levantar monumentos a sus propios dioses. Y el rey, cansado, tal vez enamorado, tal vez embriagado de poder, aceptaba. Así, el mismo sello que había sido usado para encadenar demonios al servicio de Yahvé, comenzó a ser empleado para obras que deshonraban su nombre. Imagina los pasillos del palacio de un lado, sacerdotes que aún adoraban al Dios de Israel. Del otro, princesas extranjeras encendiendo inciensos a deidades ocultas. En el medio, el rey, dividido, sosteniendo en su mano el anillo que alguna vez representó la victoria de la luz sobre las tinieblas, pero que ahora lo arrastraba hacia un laberinto de contradicciones. La escritura canónica lo dice con claridad: y cuando Salomón envejeció, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. 1 Reyes 11:4. No fue de golpe, fue un proceso lento, como una grieta que se abre en la roca hasta derrumbarla. Cada altar extranjero era un paso más lejos de aquel Dios que lo había engrandecido. Cada sacrificio extraño era un eco más de los demonios que alguna vez había sometido, pero que ahora parecían sonreír desde la sombra. El reino comenzó a resquebrajarse. Lo que antes era estabilidad se tornó fragilidad. Los enemigos levantaron cabeza, las fronteras se debilitaron, y la prosperidad que parecía eterna empezó a desvanecerse. Era como si la bendición inicial se hubiera agotado, como si Dios hubiera retirado lentamente su mano. Y todo esto nos lleva a una pregunta perturbadora. ¿Fue realmente la sabiduría de Salomón lo que construyó el templo? ¿O fue el pacto silencioso con fuerzas que jamás debieron ser invocadas? ¿Acaso el precio de dominar a los demonios fue abrir una puerta que nunca volvió a cerrarse del todo? Los sabios del desierto decían que el pecado de Salomón no fue solo tener muchas esposas, sino permitir que la idolatría conviviera con la santidad, que el humo de los sacrificios extranjeros subiera junto con el incienso del templo, y que en ese sincretismo nació la ruina del reino. Tal vez Salomón mismo lo sabía. Tal vez, en las noches silenciosas, cuando miraba el anillo,
recordaba el rostro del arcángel que se lo había entregado y sentía el peso de la advertencia. Porque todo don divino, cuando se usa para fines torcidos, se convierte en condena. Quédate con nosotros porque lo que viene es aún más inquietante. El final del rey que tuvo todo, que habló con Dios y con demonios, y que vio como la gloria de su reinado se desvanecía como arena entre los dedos. En la próxima parte, descubrirás cómo acabaron sus días, y si aquel anillo fue su gloria o su perdición. Los últimos años de Salomón no fueron como los del joven rey que un día pidió a Dios sabiduría. La historia lo muestra como un hombre cansado, dividido, cargando un peso que ni su oro, ni sus palacios, ni sus mujeres podían aliviar. El mismo rey que había sido aclamado como el más sabio de la tierra, terminó sus días envuelto en un silencio inquietante. Un silencio que parecía pesar más que los rugidos de los demonios que alguna vez había dominado. El anillo aún brillaba en su mano, pero ya no era símbolo de victoria. Era como un recordatorio constante de lo que había perdido. Cada vez que lo miraba, seguramente recordaba las palabras del arcángel Miguel, cuando le advirtió que usara aquel sello con prudencia. Y sin embargo, allí estaba viejo, con un reino fragmentado, con enemigos a las puertas y con un corazón dividido por la idolatría. Los textos antiguos sugieren que el anillo, aquel instrumento de poder, incluso llegó a serle arrebatado en algún momento. Algunas tradiciones esotéricas cuentan que un demonio astuto, disfrazado, logró engañarlo y hacerse con el anillo, dejándolo despojado, humillado, como un hombre común. Sin él, Salomón habría vagado como mendigo por un tiempo, hasta que finalmente lo recuperó. Aunque la Biblia no relata esta parte, las leyendas persisten y nos invitan a pensar, ¿qué tanto dependía Salomón de aquel objeto? ¿Era realmente su sabiduría el fundamento de su reino? ¿O era la magia del anillo la que lo sostenía? La verdad es que, más allá de los relatos, la decadencia fue visible. El reino que había estado en paz comenzó a dividirse. Después de su muerte, Israel ya no volvió a ser el mismo. El resplandor de los días de gloria se apagó, y lo que quedó fue un eco de lo que pudo haber sido eterno, pero terminó siendo transitorio. Salomón había pedido sabiduría, y Dios se la concedió. Había recibido riquezas, fama y poder, pero el mismo corazón que se inclinó un día ante la voz de Dios, se inclinó después ante voces ajenas. El que había interrogado a demonios terminó dejándose seducir por los dioses de sus esposas. Y allí, en esa mezcla de gloria y caída, encontramos la paradoja de su vida. El hombre que dominó lo invisible no pudo dominar sus propios deseos. Imagina al anciano rey caminando por los pasillos de su palacio, rodeado de ídolos, escuchando el murmullo de cánticos extranjeros mezclados con las oraciones a Yahvé. Tal vez en su interior sabía que había fallado, que la promesa inicial se había contaminado. Tal vez recordaba aquella noche en que pidió a Dios un corazón entendido, y se preguntaba en qué momento ese corazón se había endurecido. Los profetas posteriores vieron en su historia una advertencia: no basta con comenzar bien, lo importante es cómo se termina. Salomón comenzó como un rey que hablaba con Dios y terminó como un hombre cuya memoria estaba marcada por contradicciones. Sus proverbios siguen siendo leídos, su sabiduría admirada, pero su vida quedó como un espejo roto, reflejando tanto la luz como la sombra. Y aquí surge una pregunta inquietante que atraviesa los siglos. ¿Fue Salomón un elegido que cayó por sus propios errores? ¿O fue un hombre que cargó con un poder demasiado grande para la fragilidad humana? Tal vez ambas cosas. Tal vez su historia sea la advertencia más clara de que incluso los dones más elevados pueden volverse cadenas si no se guardan con obediencia. El final de sus días no tuvo la gloria de sus comienzos. El reino quedó dividido y su tumba, rodeada de misterios, nunca fue hallada con certeza. Algunos dicen que aún guarda secretos, quizás incluso el propio anillo, enterrado con él como un objeto maldito que nadie debería encontrar. Otros creen que el anillo desapareció para siempre, llevado de regreso a las manos celestiales, para que ningún otro mortal lo poseyera. Quédate con nosotros, porque lo que sigue es la reflexión final, el clímax de este misterio. Descubrirás cómo la vida de Salomón, entre la sabiduría y el dominio de demonios, entre el oro y la idolatría, se convierte en una advertencia eterna para todo buscador de secretos prohibidos. Lo que vas a escuchar puede cambiar para siempre tu visión de la Biblia,
y del poder que se oculta detrás de sus páginas, borrada. La historia de Salomón no se cierra con un final glorioso, sino con un eco que aún resuena a través de los siglos. El rey más sabio, el hombre que recibió de Dios una sabiduría incomparable, que acumuló riquezas y cuyo nombre llegó hasta los confines de la tierra, también es recordado como aquel que permitió que su corazón se desviara, que su mente se contaminara y que su poder se corrompiera. Su vida es un espejo en el que la luz y la sombra se mezclan, revelando que incluso los elegidos pueden caer cuando cruzan los límites de lo prohibido. El anillo, ese objeto que marcó su destino, aparece en las tradiciones como la clave de todo. Con él sometió demonios, construyó templos y dominó lo que ningún hombre había dominado antes, pero con él también aprendió secretos que quizás nunca debió conocer. Dicen que los demonios le enseñaron sobre los cielos, sobre las estrellas, sobre medicinas y fórmulas ocultas, y aunque Salomón poseía la sabiduría para discernir, también era hombre, y ningún hombre puede permanecer intacto cuando acaricia demasiado tiempo el fuego del abismo. En algún punto, la línea entre servir a Dios y servir a su propia grandeza se borró. El que comenzó como constructor del templo verdadero terminó levantando altares a dioses extraños. El que comenzó interrogando a demonios para doblegarlos terminó conviviendo con susurros que lo alejaron del camino. Esa es la paradoja más oscura de su vida. El rey que gobernó sobre legiones invisibles no pudo gobernar sobre su propio corazón. El final de su reinado estuvo marcado por la división. El pueblo, que una vez vivió en prosperidad, pronto conocería guerras, rupturas y exilio. Era como si la gloria que había sido regalada al hijo de David se desvaneciera con el mismo soplo de Dios que la había traído. El silencio divino se convirtió en su mayo, ere castigo, y su tumba, hasta hoy envuelta en misterio, permanece como símbolo de lo que se perdió. Algunos místicos aseguran que el anillo desapareció junto con él. Otros dicen que fue enterrado en un lugar oculto, sellado para que nadie lo encontrara. Y hay quienes afirman que sigue en la tierra, esperando al próximo que se atreva a buscarlo. Pero si realmente existiera, ¿quién tendría el poder o la insensatez de usarlo otra vez? Salomón nos deja una enseñanza inquietante. No hay sabiduría suficiente que pueda salvar a un hombre que abre su corazón a la idolatría. No hay poder suficiente que pueda sostener a alguien que se deja seducir por la voz del orgullo. Su vida es la advertencia eterna de que la frontera entre lo divino y lo prohibido está más cerca de lo que creemos. Imagina por un instante que todo lo que hemos contado no fuera solo una historia antigua, sino un reflejo de lo que ocurre aún hoy. Hombres que buscan poder más allá de lo permitido, que intercambian lo eterno por lo pasajero, que prefieren la gloria inmediata a la fidelidad eterna. Salomón sigue hablándonos desde el silencio de su tumba, recordándonos que la sabiduría sin obediencia se convierte en locura. ¿Y tú qué habrías hecho si un ángel te hubiera entregado un anillo capaz de someter a legiones de demonios? ¿Lo habrías usado para la gloria de Dios o para construir tu propia grandeza? Esa pregunta queda abierta, porque en cada generación los hombres siguen siendo tentados por poderes que no comprenden. Si has llegado hasta aquí es porque eres un buscador de lo oculto, alguien que no se conforma con la versión superficial de las historias. Por eso, te invito a seguir explorando con nosotros los secretos borrados de la Biblia. Suscríbete, comparte y activa las notificaciones, porque lo que viene será aún más perturbador. Este canal no es para curiosos pasajeros, sino para quienes se atreven a mirar más allá del velo y enfrentar lo que fue prohibido. Y si la historia de Salomón no fuera un caso aislado, y si otros patriarcas, reyes o profetas también ocultaran episodios que jamás llegaron a los textos sagrados, lo que descubriremos juntos puede sacudir tu fe y cambiar tu manera de ver la escritura para siempre.